vez anterior. Entonces vamos a revisar una última escritura, que es la de Malaquías 3, del 1 al 5. Entonces le pedimos el favor al pastor Miguel si nos puede leer esa escritura. ¿El pastor Miguel nos escucha? Aló. Aló. ¿Sí me está escuchando? Malaquías 3, del 1 al 5. Sí, correcto. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo, y el mensajero, el pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se mantendrá como un refinador de palabra y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que se vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y de Jerusalén le lleven, como lo hizo en mi época. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos. Declararé en contra de los pueblos. Opriman de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me temen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, amén. Muchas gracias. No sé. Entonces, dice aquí que va a enviar un mensajero, ¿ok?, que preparará el camino. ¿Eso es en el contexto de qué? Es en el contexto del día del Señor. Porque estamos hablando de que quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste. Entonces, necesariamente es el contexto del día del Señor. Y ese mensajero, pues, es como lo tiene prometido el mismo Malaquías en el capítulo 4, que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Estamos hablando exactamente del mismo contexto cronológico. Entonces, ¿cómo viene? Aquí es donde viene la parte interesante. Vendrá súbitamente a su templo, o sea, a su iglesia, el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, que es Cristo, a quien vos deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y lógicamente esa presencia del Señor en su iglesia trae como consecuencia la pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando se habla de fuego purificador, el fuego tiene dos efectos importantes desde el punto de vista bíblico. Uno es ser purificador. En otra escritura en el Nuevo Testamento se lee que si la obra de alguno fuere madera, heno o hojarasca, el fuego la probará. Si bien él será salvo, así como por fuego. Entonces, eso lo dice la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, hay un fuego que es purificador, pero hay otro fuego que es consumidor. Fuego consumidor está hablando de la ira de Dios. Fuego purificador está hablando de una obra del Señor en su iglesia. Purificar. ¿Cómo se purifica la iglesia? Con fuego, pero un fuego que tiene misericordia, un fuego que va a generar una obra de purificación. Esa obra de purificación pues se va a dar en la gran tribulación. Precisamente por eso es necesaria la tribulación, para que la iglesia pase por el fuego purificador y esté lista para la venida del Señor. Y como jabón de lavadores, obviamente el jabón de lavadores pues se aplica a algo que se quiere lavar. De hecho, las vestiduras blancas pues son vestiduras puras, son vestiduras purificadas, vestiduras lavadas con jabón de lavadores, que son las vestiduras que se tiene que poner en la iglesia para recibir al Señor en su venida.
Entonces, aquí nos está hablando de la venida del Señor y nos está mostrando que Él va a venir súbitamente a su templo, o sea, a su iglesia. Entonces, vamos a empalmar, eso era para empalmar con lo que vamos a estudiar el día de hoy, que son unas características muy importantes que tiene la venida del Hijo del Hombre y que se resaltan en prácticamente todas las escrituras que hablan sobre el tema, que de pronto alguna vez podemos haber pasado por alto de estas situaciones, pero que las vamos a estudiar aquí. Y son lo que tiene que ver con las nubes, cuando el Señor dice yo vengo en las nubes, en otra escritura dice yo vengo con las nubes, en otra escritura dice yo vengo sobre las nubes, yo vengo en una nube, etcétera. Son distintas acepciones de lo mismo. También nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, ¿cierto? Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces se habla del aire. Y también se habla del resplandor de su venida. Miremos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ok. Entonces, este texto pues se compagina mucho con el que leímos en Malaquías, el versículo 2 del capítulo 3, donde dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aquí lo están diciendo exactamente en forma literal. Versículo 17. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sin embargo, en ese texto de Apocalipsis, del 12 al 17, capítulo 6, se mencionan todas las señales de la venida del Hijo del Hombre, aunque no se menciona en forma literal, en forma explícita, la venida del Hijo del Hombre, pero son exactamente las señales del Hijo del Hombre, porque ellos están diciendo, primero, el texto nos dice que están las señales de su venida. Terremoto, el sol se puso negro, la luna como sangre, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y luego dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, ellos están viendo que hay alguien sentado allá y que está muy airado y que va a caer la ira sobre ellos. O sea, esa es la presencia del Señor Jesucristo en la tierra. El gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ese texto de Apocalipsis es una evidencia de lo mismo que está anunciando allí Malaquías. Bueno, las señales de la venida del Hijo del Hombre son tres, inequívocas y repetitivas en todas las escrituras. Ahora vamos a pasear por muchas escrituras. Y son esas, la famosa oscurecimiento del sol, la luna roja como sangre y las estrellas cayendo del cielo. No vamos a entrar ahorita a detallar qué puede significar esas tres señales, pero básicamente son esas tres. Y se repiten siempre que se habla de la venida del Señor, siempre que se habla de la venida del Hijo del Hombre. Miremos, por ejemplo, Efesios 2, del 1 al 3.
Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, pues es el diablo, es Satanás. Ese príncipe necesariamente actúa en regiones celestiales, ¿cierto? Si leemos Efesios 6:12, podemos ver lo que dice allí. Le pedimos el favor a Flor Ángela si apaga su micrófono, gracias. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces allí vemos que las huestes espirituales de maldad están actuando en regiones celestes. Están en regiones celestes todavía. Están actuando en la tierra, o sea, actuando sobre el género humano, pero están actuando desde una dimensión, llamémoslo así, celestial, desde una dimensión que es una región celeste. Desde ahí actúan. Y eso también se llama, en otras palabras, la potestad del aire. Porque aquí no podemos entender el aire pues como en forma literal, porque pues el aire es lo que se respira. Y el aire pues es un conjunto de gases que se forman por nitrógeno en un 79% y oxígeno en un 21% y otros excipientes para formar el aire. Digamos que si nos vamos al detalle, pues el aire es eso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo con el aire, con el príncipe de la potestad del aire? Pues en sí el aire no es necesariamente lo que respiramos. O sea, el aire se está refiriendo a las regiones celestes, que es precisamente lo que dice Efesios 6:12, que allí es donde está operando el diablo y sus ángeles actualmente, en las regiones celestes. Entonces la potestad del aire son las regiones celestes. Porque si nos ponemos a hablar solamente del aire, pues entonces donde ya no hay aire, por ejemplo, donde la atmósfera disminuye, por ejemplo en el Everest ya no hay casi aire, entonces allá no estaría operando. Pues sí opera, si usted se va al Everest y allá se pone a hacer montañismo, allá también le llegan las tentaciones de Satanás. Entonces no podemos entender el aire como eso, ni como el aire estratosférico. El aire es las regiones celestes. Bueno, ¿qué pasa con eso? Han actuado ahí desde que el diablo fue despojado de sus, digamos, de su cuerpo. El diablo y los ángeles fueron despojados de sus cuerpos. Se vinieron a la tierra a destruir la creación de Dios, pero han estado actuando desde regiones celestes, operando sobre los terrenos, sobre los terrenos del hombre, sobre la mente del hombre, básicamente. Pero va a llegar un momento en que eso no va a ser más. Y eso está escrito en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Miguel y sus ángeles. En el libro de Daniel, en el último capítulo, se está profetizando este evento. Precisamente, voy a leer lo que es un versículo muy sencillo, Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando la Biblia dice un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, son las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando se refiere a la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido desde que hubo gente hasta entonces ni la habrá. O sea, es exactamente el mismo contexto. Entonces se levanta Miguel, el gran príncipe, será tiempo de angustia,
Y luego dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿cuándo ocurre esto que estaba profetizado aquí en Daniel? Pues ocurre en lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Ahí se levantó Miguel y sus ángeles. Lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y aquí dice algo muy interesante. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo así que el diablo está en el cielo? Bueno, está en regiones celestes. Desde ahí ataca al género humano en nuestra mente. Pero allí dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Entonces va a haber un acontecimiento muy importante, que es que el diablo y sus ángeles van a ser sacados de las regiones celestes, que es donde han estado actuando hasta el día de hoy. Todos fueron arrojados, ¿a dónde? A la tierra, dice el versículo 9. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El versículo 13 de ese mismo capítulo de Apocalipsis dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Ahí está la gran tribulación. Entonces, el diablo arrojado a la tierra es la maldad personificada en la tierra, y por eso es que se va a personificar un anticristo y todo un sistema de anticristo. Porque el diablo va a ser sacado de los lugares celestiales donde ha estado actuando hasta el momento de hoy. Y allí lo anunció Daniel, que se iba a levantar Miguel y que iba a haber un tiempo de angustia, cual nunca la hubo ni nunca la habrá. Ahí está, el diablo es arrojado a la tierra y va a perseguir a la mujer, a la iglesia. Ese es el tiempo de angustia que está anunciado en el libro de Daniel. O sea, todo coincide en forma biunívoca, ¿cierto? Y en forma inclusive secuencial. Se levanta Miguel, sí, aquí se levanta Miguel. Luego Apocalipsis dice que manda al diablo y sus ángeles a la tierra. Y luego el diablo persigue a la iglesia y Daniel dice que efectivamente hay un tiempo de angustia cual nunca lo hubo. Entonces, la gran tribulación va a ser la consecuencia del diablo siendo arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Es tener que enfrentar la personificación de la maldad en el hombre. Eso es lo que tenemos que enfrentar como iglesia. Entonces, por esa razón, el Señor la denomina que es una gran tribulación, cual nunca la hubo, ni tampoco la habrá. Entonces, pues bueno, eso yo creo que nos queda claro que esas escrituras están conduciendo exactamente a la misma consecuencia. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el 1 Tesalonicenses 4:17, que habla del arrebatamiento, miremos allí cómo se compagina con esto también. Dice, luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Entonces, esta escritura, digamos que tradicionalmente se ha entendido como que la iglesia va a salir volando en el aire físico. ¿Qué tan interesado está el Señor en hacer volar a su iglesia? O en hacerla como el apóstol Felipe, que se transponía de un lugar a otro, posiblemente volando por el aire físico. Pues es que realmente cuando se produzca el misterio de Dios se consume, que es precisamente el arrebatamiento, que coincide con la resurrección de los muertos, y nosotros no precederemos a los que durmieron. Ellos resucitan primero y luego nosotros los que quedemos, como dice allí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si está hablando del aire, pues el aire bíblicamente nos habla de las regiones celestes. O sea, recordemos que el príncipe de la potestad del aire es el enemigo. Si él va a ser desplazado a la tierra, ese sitio queda vacante, llamémoslo así, y la iglesia entrará a ocupar ese sitio después de la tribulación. O sea, el diablo es lanzado, se arma la guerra más sangrienta aquí en la tierra,
la iglesia vencedora junto con la iglesia resucitada van a ser llevados a ese lugar. Y ese lugar, que se puede llamar el aire, es el famoso tercer cielo, al cual Pablo fue. Dice que si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sabe, pero allá estuvo. Y ser arrebatado a ese lugar es precisamente el lugar que está destinado para la iglesia. Y ahí ya no va a haber más lugar para el enemigo. Se libra una guerra sin cuartel aquí. La iglesia vencedora llega allá y ocupa ese lugar que quedó vacante por el diablo. Ese vacío del aire llenado por la iglesia. De hecho, unos cuerpos glorificados, ya sea por resurrección o ya sea por arrebatamiento, o sea, por transformación, de que lo corruptible sea absorbido por lo incorruptible, como dice Pablo en 1 Corintios. Pues al tener un cuerpo glorificado, ya no se tiene sujeción a ninguno de los elementos de la tierra, o sea, ya no se tiene sujeción a masa, no se tiene sujeción a tiempo. Recordemos que una de las propiedades, Apocalipsis 10, versículo 7, es que cuando se toque la séptima trompeta, el tiempo no será más, o sea, el tiempo deja de ser. Entonces, el tiempo queda sujeto a la iglesia del Señor resucitada, entre otras cosas. Entonces, ya no está sujeta a tiempo, a espacio, a masa, ni a gravedad, ni nada. Entonces, transponer las puertas o transponerse de un lugar a otro, pues eso no va a ser ningún problema, porque el Señor Jesucristo lo hacía, dándonos ejemplo de cómo funciona un cuerpo glorificado cuando estuvo los últimos 40 días en la tierra después de su resurrección. Él traspasaba las paredes, aparecía en un lugar, desaparecía, luego aparecía en otro, estaba en Jerusalén y después aparecía en Galilea, les daba desayuno a los discípulos, volvía y se desaparecía, volvía y aparecía. Y así es como va a funcionar la iglesia traspuesta y la iglesia resucitada. O sea, el hecho de andar en el aire, pues no significa necesariamente en un sitio estratosférico o específico, ¿no? Andar en el aire es andar en lugares celestiales y no estar sujetos a las limitaciones a las que quedó sujeto Adán cuando pecó. Adán podía comer de todo fruto, pero no necesitaba comer. Pero cuando él pecó se volvió esclavo de la comida porque ya tuvo que trabajar para poder comer del fruto de la tierra. Quedó sujeto al tiempo, quedó sujeto al espacio, quedó sujeto a todas las limitaciones que nosotros tenemos. Pero eso pasó por el pecado. Entonces, un cuerpo que esté glorificado ya no está sujeto a nada, no necesita vivienda, no necesita descansar, no necesita el sueño, no necesita el alimento, no necesita con qué transportarse, no está sujeto a enfermedad, ya es perfecto. Entonces pues eso es mucho más que salir volando de una nube. O sea, es una dimensión mucho mayor, que tiene atributos mucho mayores que simplemente entender como que la iglesia sería transportada a cierto lugar. O sea, el Señor está interesado en algo mucho mayor que simplemente eso. Por añadidura, pues va a poderse transportar o teletransportar, si es del caso, pero no es en sí ese el objetivo, sino eso es una consecuencia de poder tener un cuerpo glorificado que ya no está sujeto a la materia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por ejemplo, ¿qué dice 1 Corintios 12, del 14 al 25? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, yo no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gracias, hermano Miguel. O sea, Bueno, esto es muy interesante y sobre todo escatológicamente hablando es muy interesante. ¿Por qué razón? Lo primero es que en otras sesiones ya hemos estudiado que el templo está siendo construido, lo dice Pablo en Efesios, lo dice Pablo en Corintios también. El templo está siendo construido, dice, como un edificio bien coordinado en el Señor, que está siendo construido. O sea, el templo del Señor, que es la iglesia en la que Él está interesado ahora, está siendo construido. De hecho, en promesa a la iglesia de Filadelfia dice, el que venciere, le daré que sea columna en el templo de mi Dios. O sea, le está prometiendo ser una parte muy importante de ese templo, que es una columna. El cuerpo, así como también se asemeja a un edificio, por otro lado también se hace un paralelo pues con el cuerpo humano. Y entonces aquí Pablo está hablando de los ojos, del pie, está hablando de los oídos, incluso del olfato, de la cabeza. La cabeza del cuerpo, ¿quién es? La cabeza del cuerpo es Cristo, eso ya lo sabemos, Cristo es la cabeza. Eso lo dice la misma escritura. Acá hay una cosa muy importante que dice en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es una cosa bien importante. ¿Por qué razón? Porque la cabeza es Cristo. ¿Y Cristo necesita de los pies? Bueno, el cuerpo de Cristo, como Él lo diseñó para que sea coordinado, para que sea todo un conjunto, como lo acabamos de decir acá, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y resulta que la cabeza es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, que es la cabeza, ha decretado que no va a prescindir de los pies. La cabeza no le va a decir nunca a los pies, no necesito de vosotros. Y de hecho, si nosotros leemos en esa misma epístola 1 Corintios 15, del versículo 25 al 27. ¿de versículos qué, perdón? 25 al 27. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Bueno, fíjense el carácter que va tomando esto. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Eso lo sabemos. Y dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus ¿qué? De sus pies. Yes. Y luego dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Entonces, si el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, y todos los enemigos los va a sujetar debajo de sus pies, entonces, conclusión de este silogismo, la muerte va a ser sujeta debajo de sus pies. Los pies nos representan entonces cuáles son los miembros del cuerpo que van a tener la posibilidad de vencer la muerte, sorbidas la muerte en victoria. Pues va a ser una compañía formada por una iglesia resucitada y otra iglesia transformada o traspuesta en perfección. Son dos, así como los pies también son dos, ¿cierto?
Los pies de un cuerpo son dos. Entonces aquí tenemos dos compañías, los resucitados y los transformados, los que fueron arrebatados. Esas dos compañías son los pies. ¿Por qué? Pues porque debajo de esos pies va a ser puesto todos los enemigos, incluyendo la muerte. ¿Quién ha vencido la muerte hasta el momento, exceptuando a Cristo? Nadie. Pero cuando la muerte, que es el postrer enemigo, será puesto debajo de sus pies, está diciendo en pocas palabras que los dos pies de Cristo, que son la iglesia del último tiempo, la iglesia arrebatada más la iglesia resucitada, van a tener la facultad de pisotear la muerte, o sea, sorbida la muerte en victoria. Por eso es que el último enemigo va a ser sorbido y todos los enemigos, incluyendo este último, serán puestos debajo de los pies de Cristo. Entonces, por esa razón, Pablo dice en el versículo, en la lectura anterior, que la cabeza no le dice a los pies, no necesito de vosotros. Porque Dios ha querido que sea puesto bajo los pies. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le prometió a Eva, en el protoevangelio, en Génesis 3:15, y le anunció que la serpiente le iba a estorbar en el calcañar, pero que la simiente de la mujer, iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y ese pisotear es con los pies. Y esos pies se van a cumplir escatológicamente en la venida del Señor. En la última trompeta, cuando la muerte sea absorbida en victoria, se va a cumplir, digamos que el cumplimiento final de ese anunciamiento que se hizo en Génesis 3:15, se va a dar cuando la muerte sea absorbida por la vida y sea puesta bajo los pies de Cristo, que son el cuerpo de dos compañías del último tiempo. Eso es una cosa muy preciosa, pero fíjense ustedes cómo la escritura se armoniza de tal manera que toma una figura, un efecto impresionante, y pues realmente nos sorprende tanta hermosura en la escritura del Señor. Bueno, entonces eso en cuanto a los pies de Cristo. Miremos, por ejemplo, cuál es el tema que tiene que ver con las nubes, que allá hay una cosa bien interesante que deberíamos analizar. Por ejemplo, Nahum, el profeta Nahum 1, del 2 al 6. El pastor Miguel está silenciado por si algo. Perdón, sí, es que esto no digo silenciar. Dice, Jehová es el Señor, es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no temerá, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el camello, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hasta 5 al 6. Al 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que amenaza al mar, lo hace secar, de que los montes tiemblan, los collados se derriten, la tierra se conmueve, que quién permanecerá delante de su ira y quién se quedará en pie cuando el ardor de su enojo, pues necesariamente estamos hablando del día de Jehová, o sea, el día de la ira de Jehová. Entonces estamos hablando de un contexto escatológico en esta profecía de Nahum. Y cuando aquí dice que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, ¿de qué está hablando allí? Las nubes son el polvo de sus pies. Pues los pies del Señor, si apelamos a lo del cuerpo de Cristo, pues son los glorificados del último tiempo.
resucitados más transformados. Y si las nubes son el polvo de sus pies, entonces necesariamente las nubes tienen que ver con esos dos pies, o sea, con esas dos compañías. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es como para irnos poniendo en contexto el tema de las nubes. Miremos con qué propósito ha usado el Señor las nubes históricamente. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, leamos el capítulo 24, del 15 al 16. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y leamos el 17 y 18, si es tan amable, hermano. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ok. Bueno. Aquí nos dice que la nube cubrió la gloria de Jehová, que estaba en el monte Sinaí. Y Moisés entró en la nube. Y era un fuego abrasador en la cumbre del monte, pero Moisés estaba dentro de la nube. ¿Qué sentido o qué propósito tenía esa nube? Pues si ustedes recuerdan, cuando Dios habló directamente al pueblo, el pueblo estaba aterrorizado, pues por la cantidad de manifestaciones que había, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Y entonces, por esa razón, Moisés era el que tenía que ir a hablar con Dios, y el pueblo se tenía que quedar allá. Entonces, la nube tenía el objetivo, en este caso, de presentar una administración indirecta entre el Señor y su pueblo, y el que podía entrar en la nube era Moisés. Nadie más entraba ahí. Moisés entraba en la nube. La nube, ¿qué es? Pues la nube nos tapa la luz directa del sol, en nuestro caso, pues que es el testimonio más directo que tenemos, es la luz del sol. La nube nos tapa la luz del sol, incluso nos permite mirar al firmamento, y aún estando el sol detrás de la nube podemos verlo sin que se nos dañe la vista. Pero la nube, digamos que detiene la radiación solar, pero la nube deja pasar la luz y deja pasar un resplandor. Entonces, ese es el objetivo que tiene una nube. Las nubes nos merman la radiación solar. La nube tenía como objetivo allí esconder la presencia de Dios directa al pueblo para que no muriera, para que pudiera ser soportada. Porque si no, cuando Isaías vio la gloria del Señor, dijo: soy hombre muerto, ya ha visto al Señor Jehová y soy un hombre inmundo de labios, soy hombre muerto. Esa fue su gran conclusión. Entonces, eso tiene como objetivo la nube. Miremos en el mismo Éxodo 33, del 18 al 20. Perdón, ¿me decías la dirección cuál es? Éxodo 33, del 18 al 20. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ok. Y aún okay. Yo creo que hasta ahí está bien, y es lo que queríamos llegar. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces,
ver de frente al Señor era sentencia de muerte. De hecho, se dice que Moisés lo vio de espaldas. Ahora vamos a leer ese texto, pero no lo podía ver de frente. Entonces, aún el mismo Moisés, pues no lo pudo ver de frente, pero el pueblo, pues tenía que conformarse con la nube, porque si no, pues morían. En el mismo Éxodo, en 34, del 4 al 5. Éxodo 34, del 4 al 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ok. Entonces aquí nos dice que Jehová descendió en la nube, otra vez, y estuvo allí con él. En esa nube tampoco Moisés veía directamente a Dios, sino que allí estaba como en una nube. ¿Correcto? Bueno, miremos, por ejemplo, eso también tenía ¿eso qué objetivo tenía? Un objetivo de protección. No podía verlo directamente. Miremos, por ejemplo, en Proverbios 16:15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Bueno, su benevolencia es como una nube. Nube de lluvia tardía. Hay dos tipos de lluvias que se relacionan en la escritura. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era la que producía la germinación de la semilla. Y la lluvia tardía era la que venía para la producción de la cosecha. La lluvia tardía, hablando escatológicamente, pues va a ser la que produce el fruto al 100 por 1, que es básicamente pues la consumación del misterio de Dios, o sea, el momento en que la iglesia alcanza el punto de perfección y los resucitados, pues obviamente son glorificados. Entonces, esa lluvia tardía, como lo dice aquí Proverbio, es como nube de lluvia tardía. O sea, lo que produce esa lluvia tardía es una nube. Entonces, el Señor ha escrito y ha utilizado las nubes, no necesariamente porque esté interesado como tal en la parte física de las nubes. Es como cuando el apóstol Pablo habla en Corintios sobre el tema de que cuando el Señor puso en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, queriendo decir que al buey que trabajaba lo dejaran comer pasto también mientras trabajaba. Él decía que Dios no estaba interesado en sí en los bueyes, aunque obviamente la ley en su momento fue para los bueyes, para que no maltrataran a los animales, pero Dios estaba interesado era en mostrar que al obrero es digno de su salario. El obrero que trilla, que está trabajando en el campo del Señor, es digno de su salario y por esa razón debía pagársele. Eso es lo que estaba queriendo decir allí el apóstol Pablo. Entonces, no era tanto el buey, sino era el obrero. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de las nubes, pues si nosotros lo miramos demasiado literal, pues, no pueda que no le encontremos el sentido eh, al tema de las nubes. Y ya estamos escuchando que las nubes son el polvo de sus pies, que aparecía en una nube para que el pueblo no lo viera, ¿sí? Que aquí nos traen la lluvia tardía. Aquí hay otro atributo más de las nubes que está en Salmo 104:3. Salmo 104, versículo 3. Salmo 104. Correcto, versículo 3. Que establece sus aposentos entre las aguas y que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento y que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Ok. Entonces aquí dice que pone las nubes por su carroza. La carroza es pues un vehículo
que se usaba para transportar personas, una carroza. Él dice que las nubes son su carroza. Pues no necesariamente las nubes físicas, ¿verdad? Porque pues nunca hemos visto una evidencia de que es que el Señor se transportaba en nubes, así como ese sujeto que llama Santa Claus, ¿no? El Señor, cuando dice aquí que pone las nubes por su carroza, pues estamos tratando de descubrir qué son las nubes desde el punto de vista del Señor y para qué ha utilizado esa acepción de las nubes históricamente. Por ejemplo, ¿qué dice en Isaías 45:8? Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ok. Rociad cielos de arriba, o sea, que caiga agua, y las nubes destilen justicia. O sea, las nubes no destilan justicia, ¿no? Las nubes físicas, pues destilan agua. Son vapor de agua y destilan agua. Si las nubes van a destilar justicia, entonces las nubes, pues tienen que ser morales, ¿cierto? Para que destilen justicia. Entonces, si las nubes van a destilar justicia, pues necesariamente se tienen que referir a seres que puedan destilar justicia. ¿Quiénes pueden destilar justicia? Pues teóricamente solamente ángeles o humanos redimidos. De resto nadie más puede destilar justicia. No se puede esperar justicia de un elemento químico o de un elemento físico, como es una nube. Pues no podemos esperar que destile justicia, que es un atributo moral. Entonces, aquí ya nos está hablando de que las nubes se está refiriendo a criaturas morales para que destilen justicia. O si no, pues no utilizaría esa comparación. Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ok, estos que vuelan como nubes. Y realmente ese capítulo 60 de Isaías, pues se está refiriendo a la futura gloria de Sión. Empieza diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti, imagínese usted. Eso me está hablando de un tema escatológico, ¿verdad? En ese texto de Isaías 68, que se refiere a la futura gloria de Sión, y están hablando de quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. Pues obviamente se está refiriendo a unas personas que vuelan como nubes. Y estamos hablando de que las nubes las han asociado históricamente con seres que tienen connotación moral. Pues no tiene nada de raro que estas nubes tengan que ver precisamente con estos que vuelan como nubes, o sea, que están en el último tiempo resplandeciendo, levantándose para recibir al Señor. Entonces, ya vamos como tratando de desvelar un poquito qué significan todas esas nubes. Miremos, por ejemplo, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Recordemos que Mateo registra la venida del Señor sobre las nubes del cielo. Marcos lo registra que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. ¿Correcto? En el libro de Lucas nos dice que el Hijo del Hombre viene en una nube.
en el libro de Daniel, en la visión de Daniel, de las bestias, que luego remata con la venida del Hijo del Hombre, nos dice que el Hijo del Hombre viene con las nubes, ¿ya? Entonces, son distintas acepciones para lo mismo. Entonces, si vemos distintos puntos de vista y los unimos, no significa que uno excluya al otro, sino que simplemente si los unimos, pues el Señor viene sobre las nubes, como lo dice el Evangelio de Mateo, pero también viene en las nubes, como lo dice el de Marcos, lo dice con las nubes, como lo dice Daniel, o en una nube, como lo dice Lucas. Finalmente, todas esas cosas son distintos puntos de vista de lo mismo, pero para que el Señor venga en las nubes, con las nubes y al mismo tiempo sobre las nubes. Usted, cuando se dice que todo ojo le verá, piénselo de la siguiente forma. Si Él viene, vamos a ver, suponer que fuera una nube física. Si Él viene sobre las nubes, pues bueno, digamos que lo ven. Si viene en las nubes, pues no lo ven, ¿cierto? Porque si está en la nube, como cuando Moisés se metía en la nube del arca con Dios, o como en la transfiguración, que estaban dentro de una nube los cubrió cuando estaban con Moisés y Elías allí, pues los que están afuera no los ven. Si viene con las nubes, pues de pronto sí lo ven. Pero entonces, ¿cómo se compatibiliza todo eso? Pues es que si las nubes tienen connotación moral, y son básicamente las dos grandes compañías que van a ser una resucitada y otra transformada, pues esto se compagina cuando nosotros leemos Apocalipsis 11, ...19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande, granizo. Ok. Fijémonos que la venida del Hijo del Hombre tiene que ver con un gran terremoto, que lo leímos en Apocalipsis 6 ahorita, que toda isla se movió de su lugar. Truenos, relámpagos, voces, grande granizo, que es otra de las señales, pero sobre todo allí lo que dice es, el templo de Dios, que es la iglesia, fue abierto en el cielo, o sea, está desplegada la iglesia, en las regiones celestes, ¿cierto? En el cielo, y el arca de su pacto, que es Cristo, se veía en el templo, o sea, en la iglesia. Entonces, el Señor Jesús va a ser visto por todos, porque va a ser visto sobre la iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Si la iglesia son las nubes, entonces Él va a estar en su iglesia, o sea, dentro de ella, va a estar sobre ella, porque va a ser el, digámoslo así, el rey supremo de esa iglesia, y va a estar también con la iglesia, porque es su colateral, es su novia, es su esposa. Entonces, lo que va a ver la gente, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, en las nubes, es precisamente las nubes. Pero en esas nubes se va a ver la imagen misma de Cristo, porque esa iglesia glorificada, que se une por dos compañías, la transformada y la resucitada, ya van a estar reflejando la misma imagen de Cristo, porque ya están glorificados. Entonces van a ver a Cristo por todas partes. Por eso todo ojo le verá. Si habláramos de la persona física de Cristo, la persona física de Cristo, si aparece sobre la tierra, pues si aparece en Jerusalén, por ejemplo, en el Monte de los Olivos, como supuestamente va a ocurrir, pero después, entonces, ¿cómo hacemos para verlo cuando estamos en América, o en Europa, o en Asia? Pues, ¿cómo lo vamos a ver? Pues no lo podríamos ver. O tendría él que dar un tour por todo el mundo para que lo vean en todas partes. Pero entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Es que el Señor viene súbitamente a su templo. No se nos olvide eso.
y siempre va a estar manifestado allí con unas nubes. La venida del Hijo del Hombre, como se le conoce en los tres evangelios paralelos, tanto Marcos, Mateo y Lucas, lo llaman la venida del Hijo del Hombre. Así se llama. Y siempre lo referencian así. Y es que la venida del Hijo del Hombre, y relacionar la venida con el Hijo del Hombre, tiene que ver necesariamente con el hombre. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la Escritura en el Hijo del Hombre y la venida del Hijo del Hombre? Pues porque es la venida del Hijo que tiene que ver con el hombre. Que tiene que ver con el hombre como pues glorificando su iglesia. Entonces lo que va a ver la gente y lo que ellos van a mirar y se van a asustar es que van a ver a Cristo reflejado en una cantidad de personas por todo el mundo. Que van a decir, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Estamos viendo a Cristo? Pues sí, están viendo a Cristo, pero es en su iglesia. Por eso todo ojo le verá, porque van a estar por todas partes. Y por eso dice aquí Apocalipsis, que hagamos de leer, el templo de Dios fue abierto en el cielo, fue desplegado en el cielo, y el arca de su pacto, que es Cristo, se veía en el templo. En el templo es donde se ve el arca del pacto. No se ve sola, se ve en el templo, allí es donde va a estar el Señor. Súbitamente va a llegar a su templo. Esa es la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que el mundo va a ver. Eso es lo que el mundo va a ver. Y por eso es que dicen allí los capitanes y los fuertes, escondednos en las peñas de la presencia del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Ya están viendo pasos de animal grande, porque el día de su ira va a llegar, eso llegó, mejor dicho. Llegó el momento de la ira del Señor. Entonces lo que el Señor tiene es un plan a través de su iglesia. La iglesia va a ser la inmensa y gloriosa protagonista del plan de Dios en la venida del Hijo del Hombre. Porque eso es el propósito que, según Pablo, tiene el Señor con su iglesia, presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Si es sin mancha ni arrugas es porque es perfecta. Y esa perfección se va a dar en la séptima trompeta. Y esa es la que Él va a tomar. Y esa es la que Él va a manifestar. Y esa es la que Él va a mostrar al mundo. Leamos, por ejemplo, Hechos 1, del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el templo a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, muy interesante. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? En una nube. ¿Qué propósito tuvo esa nube? Lo ocultó de sus ojos, dice allí el versículo. La nube le ocultó de sus ojos. Entonces el Señor Jesús va a venir también así, en una nube que le va a ocultar de los ojos, digámoslo así, de las personas, pero que lo van a ver allí reflejado en su iglesia. Pero viene en una nube, oculto. Lo esperamos de una manera, como al Señor Jesucristo lo esperaban de una manera cuando vino y se cumplió la profecía de su primera venida. Lo esperaban en la figura de un rey poderoso con ejércitos. No vino así. Vino como siervo a morir en una cruz. Ahora lo estamos esperando en una pompa tremenda con unas nubes. Y sí, va a venir en unas nubes, pero una nube que le oculta de los ojos. De hecho, si nosotros vemos a estos varones galileos, les dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, si ellos se quedan mirando la figura de Jesús, el cuerpo físico de Jesús, y estaban siguiendo la nube, muy posiblemente como cuando uno sigue un globo que acaba de echar a ver hacia dónde coge y por dónde sigue.
Eso es lo que estaban haciendo ellos, tratando de seguirle el rastro a ese globo. Pero eso no es el propósito que Dios tenía. De hecho, si Jesucristo, la persona física de Jesús resucitado, no se hubiera ido de la vista de los ojos de los discípulos y de los apóstoles, ellos seguirían buscando esa figura y nunca entenderían el misterio de que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo iba a morar dentro de ellos. Y ese fue el misterio que ellos recibieron en Pentecostés. Por eso decía, yo tengo que irme, les decía el Señor. Me voy, pero es que les voy a mandar un consolador. Pero yo me tengo que ir, porque si no el consolador no viene. O sea, si ellos se quedan mirando la figura de Jesús física, entonces no iban a tener la recepción para recibir al Espíritu Santo como lo recibieron en Pentecostés. Y eso finalmente es la consolidación del misterio de Dios, que era así como Él se encarnó en la figura de Cristo, ahora se encarnó en la iglesia. Y ha estado en la iglesia, el Espíritu Santo, ha estado todos los días hasta el día de hoy y va a seguir con la iglesia. Nunca nos va a abandonar. Esa es la gloriosa encarnación que ahora se da en la iglesia. Es Cristo metido en la iglesia. Dios morando en su templo es la iglesia. Jesús morando en su cuerpo, que es su propia iglesia. Ese es el gran misterio. Ese es el glorioso misterio de la encarnación, que ahora es en nosotros. Eso es lo bonito. Y por eso es que el Señor tenía que desaparecer físicamente su figura para que el Espíritu Santo tuviera cabida, aceptación en la iglesia. Entonces, ¿cómo va a volver? Sí, va a volver oculto en una nube, así como le dijeron los ángeles a ellos. Así como le habéis visto ir al cielo, así va a volver. Interesante, ¿verdad? Y siempre está relacionado con un tema de una nube. Siempre está hablando de las nubes. Solo hay una excepción que ahora la vamos a estudiar. Pero básicamente la venida del Hijo del Hombre siempre está relacionada con las nubes. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7. El pastor está silenciado. Perdón. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok. Nuevamente, viene con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, para que todo ojo le vea, pues ya hemos visto que si viene en su iglesia, pues la va a reflejar por todas partes la imagen de Cristo. Y los que le traspasaron, o sea, ahí está incluyendo también a los judíos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, que es lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 6, donde todos dicen que nos cubran las peñas y que nos caigan encima los montes, escóndanos del rostro del que está sentado allá y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. La presencia del Señor en su iglesia y ver que es la imagen propia de Cristo, pues va a dar la sensación de que ahí está Cristo, y no es mentira, ahí está Cristo, porque Él viene en las nubes, con las nubes y sobre las nubes. Y esa sola presencia va a ser motivo de lamentación y del sentimiento inmediato de que se va a derramar su ira, lo cual en efecto va a ocurrir. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa. Perdón, ¿estoy silenciado? Está bien, hermano, le estoy Está bien, escuchando. ok, sí. Perdón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ok.
ahí estamos diciendo lo mismo que decía Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 11, del 10 al 12? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ok, aquí también se habla de una nube. Los dos testigos, estamos hablando de los dos testigos, que también suben al cielo en una nube. Casualidad, ¿verdad? Leamos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok. Ese versículo es el que le sigue a todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, que está hablando sobre todos los héroes de la fe. Todas las personas que fueron destacadas por su fe en el Señor, que están relacionadas allí. Y luego dice que, por tanto, teniendo tan gran nube de testigos, pues aquí está ya expresando, básicamente está relacionando la nube pues con los testigos del Señor. O sea, con aquellos que pues han sido resaltados y aún exaltados en la Escritura por su fe. Entonces, estamos hablando de una nube de testigos. Entonces, no en vano, el Señor habla con tanta, digamos que con tanto énfasis con respecto a las nubes, pues porque precisamente pues algo quiere enseñarnos él con respecto a las nubes. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando habló del templo, ¿sí? Si hablamos de las primeras charlas que tuvimos y hablábamos de los dichos difíciles de Cristo, uno muy difícil fue cuando él habló del templo estando en el templo de Herodes y dijo: destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y estaba en el templo de Herodes, al lado del templo de Herodes, y estaban hablando del templo de Herodes, y el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y nadie supo que se refería al templo de su cuerpo. Estaba hablando en forma de parábola, pero estaba hablando de su templo, que era su cuerpo. Primero su cuerpo físico cuando resucitó, y en segunda instancia su iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando dijo 3 días, y con la acepción de que 3 días y son 3000 años, y que cada día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues la iglesia lleva 2000 años edificándose, ¿cierto? Y en el último milenio, que es cuando Jesucristo reine físicamente en el mundo, va a terminar de consolidarse su templo, ¿sí? Y obviamente luego viene el juicio final. Entonces 3 días para reedificar el templo. El templo está siendo edificado y todavía está siendo edificado. Aún se están constituyendo las columnas. Inclusive falta que se manifiesten los pies, hablando del templo en términos del cuerpo. Entonces todavía estamos en esa obra de construcción del templo y por lo tanto tiene sentido todo eso. Entonces eso que Jesús dijo sobre el templo, que todo el mundo pensó que se lo achacaba al templo de Herodes, resulta que no había tal. Él estaba hablando ahora de su iglesia. Entonces, con respecto al templo, el Señor tiene un misterio allí. Con respecto a las nubes, pues si estamos mirando todas las acepciones de nubes que se utilizan y para qué se han utilizado las nubes y por qué está el tema de las nubes, pues yo creo que podríamos concluir fácilmente que el Señor no está interesado tanto en unas nubes naturales, en los cúmulos que se pueden formar, o los estratos, o los nimbus, o los cirrus, que son los tipos de nubes que hay, que estudian digamos, los meteorólogos, sino realmente se está hablando de una nube de testigos. O sea, recordemos que el Señor utilizaba esas acepciones, ¿no? Cuando dijo una vez: esta es mi carne, y el que bebe mi carne, y el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y la gente pensaba que los estaba invitando a un ritual canibalesco, pues no era tal, ¿sí? Pero el Señor utilizaba esas formas de hablar alegóricamente, y por eso él hablaba en parábolas, porque él decía: para que viendo no vean, oyendo no oigan y no entiendan, y solamente le revelaba eso a sus discípulos, a los que él consideraba que tenían que saberlo.
a los demás no les pasaba de la parábola y hasta ahí llegaban. No entendían. Y eso mismo pasa en las escrituras, ¿cierto? Hay muchas cosas que están allí escondidas. Hay muchos misterios escondidos. De hecho, hay misterios. Y el apóstol Pablo lo valida, ¿cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios, cuando está hablando del amor, 1 Corintios 13, aunque se refiere, pues el contexto principal de esa carta, pues de ese capítulo, es hablar del amor y de la preeminencia que tiene el amor sobre todas las demás dones espirituales que en esa época tenían a los corintios pues demasiado preocupados. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Obviamente el enfoque principal de eso es resaltar el amor, pero detrás de eso el enfoque secundario es que existen misterios y que existe ciencia, ¿cierto? Y que si los entendiese, o sea, hay misterios y hay ciencia de Dios que está oculta, de tal manera que es posible entenderlos, si el Señor lo permite. Entonces hay muchos misterios allí en las Escrituras. Y con respecto a la venida del Señor, hay muchas cosas importantes. ¿Por qué razón? Porque es que la iglesia está esperando al Señor de una forma. ¿Y qué tal que haya una sorpresa bien importante? ¿Ya? De hecho, el Señor Jesucristo sí va a aparecer físicamente, lógicamente que sí, pero va a aparecer físicamente ya sin presencia de nubes, como lo podemos leer en Apocalipsis 19, versículo 11 al 14, por ejemplo, hermano Don Miguel. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, este registro que está aquí, en Apocalipsis 19, ya es después del derramamiento de las copas de ira. Recordemos que tenemos la tribulación de la iglesia. Al final de la tribulación tenemos el toque de la séptima trompeta, que corresponde con la consumación del misterio de Dios. Ese misterio que es la resurrección de los muertos y la transposición de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor se aparece con esa iglesia, en esa iglesia, y a través de ella se ve. Luego esa iglesia va a ser coejecutora de las copas de ira con Cristo, porque esa iglesia es el templo, y del templo salen los ángeles con las 7 copas. Entonces se ejecuta el juicio al mundo, cumpliéndose lo que se dijo en el 1 Corintios 6:3, donde dice Pablo que los santos han de juzgar al mundo. Y después de eso se terminan las copas de ira y ya viene el Señor Jesucristo sin nubes. Fíjese usted que dice ahí: el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba fiel y verdadero, y viene con todos los ejércitos celestiales. Ya no viene, ya no es la iglesia resucitada y la transformada, ya son todos los ejércitos celestiales. O sea, aquí ya va a haber presencia de ángeles. Ya no solamente la iglesia ya llegó aquí, ejecutó los juicios y no se va a ir para ningún lado. Ahí está. Ahora viene el Señor, ahora sí viene físicamente, y ahora sí viene con el cielo abierto. Entonces ya no hay nubes. Lógicamente, si viene sin nubes, se va a manifestar al mundo y van a morir todos los reyes y todos los ejércitos que se van a aglomerar contra él, a pelear en la famosa batalla de Armagedón. Esa es la batalla de Armagedón, que van a pelear contra el Cordero. Eso está registrado en Ezequiel 38, 39 y en Zacarías 14.
donde el Señor Jesucristo dice que se va a sentar sobre el monte de los olivos, va a haber un gran terremoto, va a haber un problema cósmico muy grande y va a entrar el reino milenial de Cristo a partir de ese momento. Ya es físico, ya el Señor físicamente vuelve a aparecer otra vez en la tierra, ¿ya? Pero lo que es la venida del Hijo del Hombre es la venida a su templo de forma súbita, y es la venida en la cual Él está en nubes y escondido en las nubes y a través de las nubes, obviamente sobre las nubes, porque Él es el jefe, digámoslo así, de los ejércitos los ejércitos de Jehová, pero está en las nubes porque todo ojo le verá a través de las nubes. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es bien importante de tenerlo en cuenta. Hay otra cosa, hay otro concepto muy importante, que es el que tiene que ver con el resplandor de su venida. Miremos, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses. Bueno, yo creo que en el chat no veo ninguna pregunta hasta ahora, ¿no? No hay. Ok. El resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, fijémonos eso. Ese inicuo es el famoso anticristo, que está allí simplemente mostrado como el inicuo. En el texto de Apocalipsis que estábamos leyendo, Apocalipsis 19, más concretamente en el versículo 20, ¿qué dice, hermano Miguel? Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, ese lago de fuego que arde con azufre es llamado la muerte segunda, ¿cierto? Así lo llama la misma Biblia. Lo llama el mismo Apocalipsis más adelantico, en el capítulo 20, versículo 14, cuando dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que se denomina la muerte segunda. Entonces, fijémonos que ese lago de fuego es inaugurado por la bestia y el falso profeta. O sea, por esas dos personas malignas que fueron las encargadas de hacer que la gente se postrara en pos de Satanás. La bestia y el falso profeta. Ellos son lanzados vivos al lago de fuego. O sea, llegan directamente a la muerte segunda. Entonces, y obviamente, eso es ¿por qué? Pues por la palabra del Señor. Porque el versículo que le sigue dice, y los demás, o sea, los demás ejércitos y reyes de la tierra que salieron a guerrear contra el Cordero, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Tesalonicenses decía que ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra. Ahí estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. El inicuo, la bestia, va a ser muerta por la palabra del Señor y va a ir directo al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, va a morir, pero de una vez del todo. Muerte segunda al lago de fuego por la palabra del Señor. Pero aquí dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Uno quisiera que esto estuviera dicho al revés, que primero fuera la destrucción y después la muerte, ¿cierto? O sea, y realmente así es como va a ocurrir. Bueno, aquí no es el orden de los sumandos no altera la suma. Él va a ser destruido, el anticristo va a ser destruido con el resplandor de su venida. ¿Cómo lo podemos ver? Es que la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, en el resplandor, ¿qué es un resplandor? Pues el resplandor se relaciona muchísimo con la nube, porque a través de la nube
El sol alumbra, pero se ve un resplandor. Eso es lo que ve uno en las nubes, un resplandor. Entonces el resplandor de su venida está hablando de las nubes, precisamente. Cuando el Señor venga en las nubes. Y como la iglesia es coejecutora de las copas de ira, entonces en la quinta copa de ira se puede ver qué le pasa al trono de la bestia del anticristo. Si quiere, hermano Miguel, leamos Apocalipsis 16, del 10 al 11, al 13, perdón. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Ay, perdón, me dijo, ¿del cuánto al cuál? Vamos bien, o sea, del 10 al 13. Ok, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Aquí, hasta ahí, gracias, hermano Miguel. Bueno, entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues de que cuando se derramó la quinta copa de ira, se derramó sobre el trono de la bestia. ¿Quién la derramó? Un ángel. Recordemos que ángel en la escritura significa mensajero. ¿Ese ángel de dónde vino? Pues del templo salieron los 7 ángeles para las 7 plagas. Eso lo dice Apocalipsis 15:6. Dice, del templo, o sea, de la iglesia, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de esos ángeles derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, destruyó el imperio del anticristo. ¿Ok? Entonces, el resplandor de su venida, que es en la iglesia, va a destruir al inicuo, va a destruir el imperio del inicuo. Y ahí está claro, esa quinta copa salió sobre el trono de la bestia. Y ya su reino se cubrió de tinieblas, o sea, ya estaba completamente en decadencia. Y mordían de dolor sus lenguas, o sea, crujir de dientes. Y de ahí es donde salen a buscar a los reyes de la tierra para reunirlos para la famosa batalla de Armagedón, que es donde viene ya el Señor Jesucristo sin nubes, físicamente, y da de baja a todos esos ejércitos y a lo que es la bestia y el falso profeta los pone en la muerte segunda. De una vez inauguran ese lugar que está reservado obviamente para el diablo y sus ángeles y todos los que no obedecen a la verdad. Pero los primeros habitantes del lago de fuego van a ser la bestia y el falso profeta. Entonces ahí se está cumpliendo lo que dice Pablo en Tesalonicenses, de que va a ser destruido por el resplandor de su venida. O sea, el resplandor es en las nubes, en la quinta copa de ira, y va a ser muerto por la palabra de su boca, en Armagedón. ¿Ok? Bueno. Miremos, por ejemplo, el tema del resplandor porque es muy interesante. Isaías 2, del 10 al 22. Está silenciado, hermano Miguel. perdón. Isaías 2, del 10 al 22. Del 10 al 22, ok. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada,
y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda la torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Ok. Este pasaje bíblico está absolutamente relacionado con el de Apocalipsis 6 que leímos al principio de esta reunión, en el cual se menciona lo mismo, que los hombres se van a intentar esconder de la presencia en las peñas, en las cuevas, caer sobre nosotros, en los montes, etc. Y aquí lo está diciendo, y lo dice en varias oportunidades, escondiéndose del resplandor de su majestad. Del resplandor. Solo el resplandor, ¿ok? Pero solo el resplandor va a ser suficiente para que esta gente sienta la presencia de Dios. Es que cuando se dice que el arca del pacto, que es Cristo, se veía en su templo, que es la iglesia, pues estamos hablando de una iglesia que es la absoluta imagen de Cristo. O sea, no tiene ninguna diferencia con su maestro. Cuando dice el Señor, bástale al discípulo ser como su maestro, es eso. O sea, la iglesia llegó a ser como su maestro. Entonces es una viva imagen de Cristo. Pero son el resplandor de Cristo, porque está a través de una nube. Entonces aquí dice que solo el resplandor va a generar ese temor y se van a esconder en las peñas por el resplandor de su majestad. No están viendo al Señor, están viendo solo el resplandor. Y ese resplandor es la iglesia. Esa iglesia les va a generar el juicio. Y solamente eso va a ser suficiente para que se escondan. No van a soportar el resplandor de la venida de Cristo. El resplandor. Ya cuando Él se aparezca directamente, que es en Apocalipsis 19, pues obviamente todos van a ser muertos. E inicia el milenio. Nadie soporta la presencia física de Cristo. Y cuando viene como juez, pues todos van a ser muertos, todos van a morir. Pero el resplandor es lo primero que viene. Y ese resplandor es a través de un elemento que filtra esa luz, que en este caso pues es las nubes, y las nubes pues es la iglesia, formada por esas dos compañías, los pies de Cristo, la iglesia del último tiempo, sobre la cual Él se pone sobre sus pies y a todos sus enemigos los pone por estrado de sus pies, incluyendo la muerte. Eso es lo que es glorioso, esos son los grandes misterios que, como dice el apóstol Pablo, los que nunca han subido